Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro live de Top Down Design de PTC. El día de hoy nos acompaña Humberto Suárez, especialista con más de 5 años de experiencia en ingeniería de aplicación de PTC, también con 20 años de experiencia en el área de CAD, CAM, CAI, PLM. Cuenta con amplio conocimiento de múltiples marcas de programas de ingeniería y el día de hoy nos va a acompañar para darnos una descripción muy amplia de qué es Top-Down Design, que es un enfoque de diseño e ingeniería que permite crear un ensamble en 3D, comenzando desde el nivel más básico al más alto, estructurando de una manera muy específica un producto determinado, utilizando herramientas de modelado paramétrico que facilitan la modificación de dimensiones y relación con otras piezas. Entonces, pues muy buenos días, Humberto, bienvenido al live. Te doy la palabra, por favor. Gracias, muy amable por la presentación. Bien, pues vamos a iniciar con un breve serie de slides donde vamos a explicar cuál es el concepto justamente que está manejando sobre la parte de top-down design. Bien, el proceso de top-down design es una filosofía de trabajo dentro de las aplicaciones de CAD, enfocada, bueno, como bien mencionaban, a la generación de componentes mecánicos con ciertas ventajas que vamos a analizar en el proceso del diseño. Bien, el día de hoy, entonces, nuestro seminario está enfocado a justamente comprender mejor el proceso de un diseño mediante esta filosofía de aplicaciones y bueno, pues esta parte incluye mucha funcionalidad que viene dentro de las opciones de Creo Parametric dentro de un proceso que se llama Assembly Advanced, ensamble avanzado. Y bueno, pues al tener esas herramientas disponibles, son las que vamos a utilizar como proceso para poder trabajar con el fundamento de lo que es top-down design. ¿Bien? Muy bien. Si nosotros nos enfocamos a una filosofía de uso dentro de top-down design, bueno, vamos a revisar qué es en sí herramientas disponibles para poder trabajar con esta funcionalidad. Veremos las capacidades que tenemos en esta solución y bueno, pues poder entender cómo nos va a ayudar a tener un mejor proceso. Bien, Advanced Assembly Extension, que es una extensión de funcionalidad del Creo Parametric, es una opción que nos permite manejar herramientas que nos van a dar las capacidades para poder aplicarlas en el proceso de top-down design. Esto incluye lo que es la ingeniería concurrente, es decir, cuando trabajamos nosotros con top-down design, nosotros estamos usando herramientas que nos van a dar una colaboración entre diferentes departamentos, entre diferentes especialidades de nuestro proceso y nos van a permitir también, bueno, pues trabajar con ensambles sumamente complejos o sencillos, sin importar el nivel de ensamble o capacidades que tuviéramos, nos van a permitir colaborar en ellos y poder tener, bueno, pues toda la información de dicho ensamble para poder comunicarla adecuadamente y también, bueno, pues informaciones del proceso de manejo de dichos componentes. Bien, ¿qué es lo que nos maneja Top-Down Design? Bueno, como vemos, la ingeniería concurrente y el proceso de Top-Down Design son funcionalidades que se basan en mejores prácticas de las herramientas de nuestro software de CAD. Nos permiten que alguien que es un integrador o un líder de diseño pueda tener una bosquejo o una idea general de lo que vamos a desarrollar
basado en bosquejos sencillos, líneas, arcos, círculos, planos, limitantes, áreas a cumplir, o inclusive piezas estándares que existan y que tengamos que basar nuestro diseño en dichos componentes. Top-down design nos permite entonces que esta persona genere toda esa información y, como vemos, pueda, por medio de las herramientas de ensamble, compartir información a los diferentes niveles de diseño, específicamente a cada una de las áreas que va a desarrollar ciertos componentes. Con esto, nuestro ensamble puede ser tan sencillo, tan complejo, y la comunicación con nuestros departamentos, pues enviar la geometría adecuada para que ellos se enfoquen a generar sus componentes sin importar el tamaño del ensamble en el cual ellos están trabajando. Con esto, nosotros logramos que nuestras comunicaciones sean más efectivas, que nuestros modelos de trabajo sean más claros en cuanto a lo que necesitamos de cada departamento, ¿no? Comunicando esto, también aseguramos que la unión entre los diferentes componentes va a asegurarse, ya que nosotros vamos a poder comunicar los elementos específicos que necesitamos desarrollar como diseño, vamos a poder comunicar los espacios de reclamo de cada componente y también vamos a poder comunicar los elementos críticos de ensamble. Con esto, nuestro enfoque del diseño nos va a permitir que nos concentremos en respetar dichas restricciones y así cuando nosotros regresemos nuestro resultado de diseño a nuestro integrador, todo se pueda comunicar adecuadamente y no exista ningún problema de funcionalidad, ¿no? Con esto, bueno, pues una persona que es nuestro líder de diseño integrador es aquel que va a poder validar que el diseño se cumpla adecuadamente, que la información que cada usuario ha proporcionado encaje perfectamente y poder, bueno, pues el validar dichos componentes. Eso es lo importante de un proceso llamado top-down design, donde el usuario principal genera información relativa al proceso, comunica a todos nuestros usuarios, cada uno desarrolla su área específica de generación del componente, aquellos también que van a proporcionar componentes estándares van a asegurar que la comunicación de dichos componentes, el requerimiento de dichos componentes en el ensamble sea indicado por el integrador a los usuarios que diseñan. Y de esta forma tener un elemento completamente funcional y asegurándonos que toda la información sea correctamente comunicada. También vamos a tener la posibilidad de poder manejar otras herramientas dentro del top-down design, las cuales nos van a permitir integrar toda la información, poder asegurarnos que la comunicación con los usuarios va a ser limpia, transparente y a través de la misma herramienta de diseño, dándonos de esta forma una buena información de diseño en todos los departamentos, los procesos de comunicación integrados y actualizados correctamente, sin importar la etapa de nuestro diseño, al usar la misma herramienta de comunicación, los mismos archivos del CAD, todo esto pues, nos va a garantizar que siempre tengamos datos actualizados a todos nuestros ingenieros y a todo nuestro piso de trabajo en nuestra empresa. Bien, las capacidades de nuestro programa es, bueno, poder darnos las suficientes funcionalidades, darnos la seguridad de que lo que trabajemos pueda ser fluido, eficiente, actualizado, y bueno, pues con esto podemos definir que utilizando estas herramientas, como son los llamados skeletons o plantillas base de nuestro diseño dentro de las herramientas de ensamble de diseño de manejo,
aquí en ensamble avanzado, bueno, pues colaboramos para poder tener una ingeniería concurrente eficiente, ¿no? Una de las principales, como vimos, es Skeletons, que nos permite generar la estructura general del modelo, la identificación de las áreas, formas básicas. Y bueno, pues con esto poder comunicar con geometría a partir de estos elementos Skeletons a los diferentes departamentos por medio de geometría publicada, la cual nos garantiza que toda la información del esqueleto pase específicamente al departamento necesario, poderla compartir con este método de geometría pública a los departamentos y bueno, pues con esto facilitar todo este proceso de ingeniería concurrente, lo cual es una herramienta para poder colaborar e implementar el manejo de top-down design. Y algo muy importante, cómo manejamos que cualquier cambio de ingeniería que se genere, pues al estar comunicado en todas las direcciones, tanto del integrador como de los usuarios, siempre nos va a garantizar que toda la información fluya a través de las diferentes herramientas específicas. Bien, gráficamente vamos a poder revisar también dependencias y relaciones. Vamos a poder analizar qué elementos dependen entre sí, cuáles requieren que yo genere algo en un proceso de diseño con ciertas características y así siempre tener esa funcionalidad. El proceso, como comentábamos, de top-down design está dado a partir de el bosquejo inicial que genera nuestro integrador, nuestro líder de diseño, el cual simplemente pueden ser curvas, bosquejos hechos dentro del Creo Parametric, que nos dan la idea de la forma, componentes que vamos a necesitar, puntos de ensamble, puntos limitantes, áreas específicas a respetar, geometría que se genera directamente, el cual comunica entonces a nuestros diferentes departamentos y nos envía la información específica. No es necesario compartir a lo mejor toda la información necesaria a los departamentos, únicamente enviamos aquella necesaria para que este usuario pueda trabajar con esa indicación el área específica de su diseño. También garantizamos que cada usuario va a manejar menos información gráfica, menos información que le distraiga de la área específica que tiene que trabajar y menos información, menos carga de trabajo en su equipo de cómputo, lo cual también le va a facilitar que sea más rápido y eficiente el uso de su aplicación en el momento, ¿no? Bien, vemos que cada usuario que recibió únicamente la información necesaria puede desarrollar todas sus áreas, puede desarrollar todos sus componentes y puede, pues posteriormente también, los proveedores y los usuarios que nos generan componentes estándares, ¿sí? Partes, sujetadores, la navaja en este caso de este componente, pernos sujetadores, tornillerías, todos los elementos proveídos por nuestro partner o por nuestro proveedor, pues podemos también integrarlos al diseño y así garantizar toda la funcionalidad. El integrador se encarga de armar la estructura de producto, de componer los elementos en el orden necesario de su proceso, de armar toda la geometría para poder reconstruir estos elementos y estas plantillas. Al superponerlas nuevamente en el diseño, van a ir formando nuestros componentes. Bien, y también nuestra estructura de producto es totalmente generada y desarrollada en un área superior donde ella puede generar todos los entregables. Bien, con esta herramienta yo puedo definir también grupos de intercambios más fácilmente,
puedo establecer paquetes de piezas, las cuales forman toda una integración de un componente funcional, y también de esta forma yo puedo establecer configuraciones, modificaciones, formas en las cuales yo puedo automatizar mi diseño y poder darle inteligencia que nos va a dar la oportunidad de poder hacer variaciones en nuestro diseño en un lugar específico con el cambio de ciertos parámetros, cambio de ciertas áreas y verificar los resultados de una forma más eficiente e interactiva con nuestro usuario. Bien, también como veíamos, la opción de planear nuestra estructura ya de procesar el ensamble en una producción, poder integrar herramientas que nos den instrucciones de trabajo, de cómo armar nuestro componente, cómo desarmar nuestro componente, cómo darle servicio, crear nuestras listas de materiales paso a paso que nos den cómo poder integrar todos los componentes en un dibujo, en un entregable ya de un plano a nuestra planta de producción. Bueno, pues también nos va a facilitar todo este proceso. Vamos a ver también que podemos codificar nuestros componentes en colores, también para poder crear planos y estructuras, las cuales pues nos van a dar herramientas que nos permitan comunicar a los elementos ya necesarios para que pueda ensamblar. Bueno, pues tienes un componente, vas a ensamblar un elemento bajo ciertas características, vas a utilizar ciertas áreas de nuestros materiales y así vas a crear un set de instrucciones para poder completar un proceso de ensamble también posterior. Muy bien. En general, ¿qué tenemos con estas herramientas de ensamble avanzado? Bueno, las diferentes funcionalidades que nos integra esta extensión de nuestras funcionalidades de Creo es poder eficientar todo el proceso de ingeniería concurrente, poder compartir elementos geométricos de forma confiable a nuestros participantes, poder generar reglas de configuración que nos permiten dar inteligencia a los ensambles y nos permiten poder modificar fácilmente ciertos elementos que nos den una variación en nuestro diseño, ya sea de eficiencia, de funcionalidad, de opciones también para nuestros clientes, de una forma rápida y más efectiva, ¿no? Mejorar también el performance, el desempeño de lo que es nuestro ensamble, ya que con este proceso, como vimos, comparto únicamente a los usuarios el área necesaria de trabajo. No tienen que cargar en sus computadoras toda la estructura completa de un producto. Por eso comentábamos, no importa la complejidad de nuestro modelo, piezas simples, piezas complejas, únicamente comparto lo necesario y específico. Con esta forma, liberamos toda esa carga en cada equipo del diseño. También la opción de los skeletons o plantillas de diseño, como vemos, captura la intención de nuestro diseño, nos permiten dentro de los skeletons capturar variaciones de forma de un proceso muy sencillo, donde al modificar el skeleton, toda la información que se haya compartido y que se haya utilizado como referencia a esta plantilla va a comunicarla nuevamente y nos va a dar la información necesaria para que controle el skeleton la creación de los demás componentes de nuestro ensamble. Bien, simplificando entonces nuestra personalización de los ensambles y manejando la opción de la data, de la información que yo comparto de ingeniería, bueno, pues puedo eficientar que comparto también con los usuarios. Puedo hacer paquetes de áreas a compartir y de esta forma también garantizar que estos paquetes llegan al usuario específico y
partir también de la modificación de cualquiera de estos paquetes, garantizo que los usuarios también reciban actualizaciones. Bien, también el proceso de desarrollar nuestros dibujos y nuestros proceso se simplifica facilitando la creación de instrucciones de diseño fácilmente y manuales de servicios. Todas estas funcionalidades es nuestro beneficio que obtenemos al poder aplicar esta forma de trabajar de ingeniería concurrente. Muy bien, vamos a revisar aquí cuál es el proceso con un ejemplo muy sencillo y después veremos, bueno, qué oportunidades nos dan de proceso en el trabajo. Bueno, en este caso, ya con la software aplicado, vemos que pues es muy sencillo para el usuario poder tener nuestra geometría en un punto compartida y de esta forma, bueno, pues eficientar la forma como voy a comunicar a los usuarios a través de las diferentes funcionalidades, mis diferentes componentes. Vemos en este caso que yo puedo basarme con una plantilla, el integrador de diseño puede simplemente basarse con una plantilla, un sketch, un bosquejo, algo que le hayan entregado, una geometría que alguien haya desarrollado, y con esto, este usuario, ¿qué va a generar? Bueno, pues nos va a permitir que genere justamente todos estos elementos para poder integrar pues nuestros componentes básicos en el llamado esqueleto. ¿Qué es lo que hace CryoParametric? Bueno, pues nos da unas herramientas que le llaman skeleton, los cuales, como vemos, son componentes muy básicos, son geometría sumamente sencilla, que nos da la funcionalidad de lo que necesitamos nosotros generar. Una curva, un elemento basado en un sketch, una limitante de superficies para indicar un cambio de geometría, un área de modificaciones, y esto, bueno, pues ya nos permite que podamos configurar nuestros modelos basados en características específicas del diseño y podamos partir esta geometría también en formas en las cuales simplifiquemos nuestros elementos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, que en este punto, digamos que el área de diseño número 1 se enfoca a generar las manijas de nuestros elementos, la izquierda como la derecha, y ellos únicamente requieren, pues, ciertos elementos de mi diseño. Con esto, el usuario que se va a enfocar a crear la manija, él solamente necesita, pues, tener, justamente como mencionamos, la geometría específica. Noten cómo el usuario que recibe las instrucciones para el manejo de este componente, él únicamente trae una geometría que viene copiada, un paquete de entidades que se extrae del esqueleto principal y bueno, pues ya él con las diferentes herramientas de diseño se encarga de poder trabajar los elementos. Y vean cómo realmente él tiene esta herramienta que simplifica en gran medida todo nuestro generación de proyecto. Noten que no necesita muchas veces dimensionar. ¿Por qué? Porque eso ya viene dentro del esqueleto, eso ya se estableció en el esqueleto.
ya las reglas delimitantes de esta área vienen dadas por este punto, a menos de que quisiera establecer una limitante o quisiera generar algún componente, podría a lo mejor crear una referencia offset de este componente y bueno, pues a lo mejor puede crear una línea, pero también lo importante es que él va a cumplir con que la línea tenga también sus parámetros de diseño, pero a la vez respete la forma del componente generado. Bien. Y ya con esto puede muy fácilmente generar pues todo lo que es el punto necesario de trabajo. Noten cómo también, bueno, pues puede generar, basado en la geometría que vino del sketch, herramientas que complementen el diseño y que capturen justamente esta geometría que viene del modelo principal y que fue establecida bajo reglas de poder indicarle que en esta área se va a crear a lo mejor otro componente, el cual tiene que ensamblar en este punto y respetar esta interfaz de ensamble. Bien, el ingeniero del equipo 1, pues complementa su trabajo, genera todo lo necesario, y vemos también que en el caso de los ingenieros del equipo número 2, pues también ellos trabajan con un elemento comunicado donde reciben la información necesaria para crear nuevos componentes, nuevos elementos de mi proceso, los cuales también al poder trabajar con estas curvas saben las limitantes y las restricciones que se requieren de este diseño. Nuevamente, geometría copiada del sketch principal, del skeleton, y dándonos esa oportunidad de que la comunicación sea bidireccional, actualizable, modificable y sobre todo, pues nos garantice que lo que construyamos en este caso, como vemos aquí, vemos que en este caso este usuario requirió generar otra serie de elementos donde sí él también utilizó bastantes componentes ya generados de nuestras áreas principales, pero también incluyó geometrías donde este usuario pues puede también tener variaciones internas del diseño, ya que pues a lo mejor el requerimiento de este componente sí necesita seguir cierta geometría, ciertas limitantes, pero a la vez puede tener otras áreas que también combinan todos los métodos de construcción. Y posteriormente, pues algo también muy interesante es, ya que comunicamos todo esto, entonces, ahora sí, nuestras herramientas de proveedor, nuestros componentes que genera externamente, bueno, vemos que aquí tenemos, por ejemplo, los tornillos de ensamble, que estos en este caso son componentes que vienen ya generados bajo ciertas reglas. Estos elementos son extraídos de un catálogo, son extraídos de piezas ya con medidas restringidas que vienen directamente dentro de nuestro sistema. No estamos en este caso nosotros creando los componentes, sino estamos a lo mejor leyéndolos ya en una biblioteca electrónica, o los hemos hecho a lo mejor basados en las restricciones y medidas que nuestro proveedor genera. ¿Qué es lo que necesitamos en este caso? Pues el mismo punto, ¿no? Poder tener dónde va a quedar este componente ensamblado como proveedor y bueno, pues también al momento de que nosotros nos basamos en esta geometría, podemos nuevamente capturar dentro de lo que es nuestro skeleton los elementos básicos donde vamos nosotros a desarrollar justamente la funcionalidad
de dicho ensamble. Bien, y esta forma, al estar ya ubicada, pues ya nos garantiza que nosotros coloquemos los elementos en áreas específicas de mi diseño, las cuales nuevamente pueden formar también plantillas para comunicar a usuarios nuevos dónde es que se requieren que queden fijos los nuevos elementos. Bien, ya tengo entonces aquí una hoja de corte, tengo elementos de sujeción del bloque y simplemente vean que no hay ninguna geometría sólida que tome como referencia, pero que cuando lo integro, esto pues me garantiza que los componentes que estoy comunicando a mi diseñador traigan esa información adecuada y puedan indicarle que aquí en este punto, este componente debe de tener este elemento específico para poder recibir dicha geometría. De esta forma, yo podría ir al componente principal. En este caso, puedo activarlo para que quede recibiendo la información que requiero y simplemente puedo comunicar directamente los elementos que voy a requerir como referencia y así, una vez que tengo dichos elementos, veo que ya pueden ser utilizados como base para generar algún elemento geométrico, alguna forma que me permita, pues justamente, crear dicha forma, asegurando que la interacción de este componente que yo estoy trabajando recibió esta geometría copiada del elemento principal y así noten que ni siquiera necesitamos medidas o dimensiones. A lo mejor nuevamente puedo yo establecer que requiere una holgura. Muy bien, puedo copiarlo también y establecer que le voy a generar esa libertad de movimiento a este componente. Y si integramos todo esto en mi diseño principal, puedo ver que ya en el diseño principal, esta pieza ya recibió su información de ensamble. ¿Sí? También, bueno, pues cualquier equipo que se integre al diseño, cualquier equipo que en un momento dado pueda también trabajar como un equipo de soporte, ellos también van a tener la facilidad de crear nuevos componentes basados en la información existente de este skeleton. ¿Cómo es esto? Bueno, imaginémonos ahora que vamos a activar este ensamble para integrarle aquí desde este top-down design un nuevo componente, llamémosle, vamos a ponerle botón superior, bien, un componente donde nosotros podemos ensamblarlo directamente en nuestro componente principal, ¿sí? Dejarlo aquí sujetado y posteriormente, bueno, pues traernos la geometría que nos interesa, que es en este caso esta, traernos este componente, traernos este otro componente, y muy bien, al tener todo esto nuevamente ya en este punto, noten que mi botón superior ha recibido ya esa información. Muy bien, teniendo esto en cuenta, puedo concentrarme en generar todo lo necesario para que mi nuevo elemento garantice que
voy a crear adecuadamente este modelo. Recuerden que esto trabaja independiente de dónde estemos modificando nuestra geometría, dónde estemos trabajando. Vean que ya pude traerme todos estos elementos, pude construir esta forma en ese punto, y si regresamos a nuestro ensamble superior, pues esperaríamos que este usuario haya recibido esta forma y así pues darnos justamente retroalimentación de el componente que estamos generando y estamos trabajando. Otro punto interesante es que también yo puedo también inclusive trabajar dentro del mismo ensamble. Eso también es muy interesante, ya que al yo modificar dentro del mismo ensamble los componentes, puedo también garantizar justamente que todo lo que yo haga quede relacionado y quede actualizado en el proceso. Puedo corregir problemas potenciales de intersecciones, de componentes que están teniendo interferencia entre sí, mejorar mi diseño como vimos, y de esta forma, pues estos elementos que acabo yo de generar, pues también pueden generarse y modificarse adecuadamente en mi proceso. ¿Sí? Bien, es que vamos a quitar esta, vamos a crear como construcción para que nos quede eficientemente. Muchas veces puedo dejarla como referencia también, porque recuerden que esta la estoy poniendo excedida de este punto, y esto, bueno, pues nos va a permitir que nuestro componente quede correctamente posicionado, ensamblado y dándonos pues una garantía de este punto. Nuevamente puedo también traerme geometría existente del modelo, la cual pues también es parte del diseño que yo puedo generar. Recuerden que no solamente puedo traer elementos curvos, sino también puedo generar estos elementos, ¿sí?, los cuales me van a dar la facilidad de poder capturar la información necesaria para combinar mis diferentes elementos geométricos. Eso se les complica porque si la gente, no hay gente ahí, ella ¿por qué no tienes el y pedir que no saca y no está acá en el portal de Prado, llegas como hasta aquí, si espera un ratico. Su micrófono abierto, no sé si nos hicieran favor ahí de poner mute, por favor. Gracias. Muy bien, comentamos entonces que aquí ya hemos generado este elemento y nuevamente vemos que nos garantiza la generación de este componente. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el color para que pueda ser un poco más claro, como estamos generando una pieza a lo mejor de plástico.
plástico inyectado y pongámosle un color un poco más visible. Bien. Y también tenemos, bueno, la facilidad de poder controlar la visibilidad de los elementos auxiliares. Al trabajar con esta forma, también los skeletons son elementos que se ensamblan dentro de nuestro modelo, pero que a la vez también pueden ser fácilmente identificables en nuestro diseño y darnos la forma de que en cualquier momento podamos, pues, limpiar nuestro diseño, trabajar con nuestros componentes y centrarnos únicamente en la forma necesaria de trabajo de los modelos principales. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces con esta aplicación? Como opciones de nuestra aplicación, bueno, vemos que es una herramienta que está enfocada a darnos la funcionalidad para reducir tiempo al mercado, evitando errores posibles potenciales en el diseño. Podemos reducir también costos, mejorando la comunicación entre los usuarios, ¿sí? Teniendo un mejor proceso para detectar y resolver problemas potenciales, una forma directa de analizar los componentes sin preocuparnos por el desempeño de nuestros equipos, sin importar el tamaño del ensamble, ¿sí? Mejorar la innovación de nuestros productos, ya que cualquier cambio o mejora o situación que nosotros agreguemos es comunicada de forma inmediata a todos los equipos de trabajo. Y bueno, pues también pensar en que nuestra calidad de nuestros productos va a mejorar, ya que vamos a tener datos fiables para poder producir nuestros componentes, datos claros de lo que tenemos que trabajar, evitando problemas de que algo salga mal y que tengamos que corregirlo, ¿no? Claro que no evita que haya una equivocación, un error humano, pero los minimiza y los hace que sean menos recurrentes en nuestro proceso. De esta forma, bueno, pues voy a poder tener mejor eficiencia para poder tener mis productos, poder tener más eficiencia en crear la información de mis productos, poder tener variaciones posibles en mi diseño muy rápidamente probadas, poder cambiar, por ejemplo, el número de aspas de mi modelo, el tipo de aspas, la geometría, poder tener un proceso donde nuestros entregables también sean inmediatos y generados, ¿no? Esto es, bueno, pues, ¿qué va a pasar también aquí? Que cualquier información que yo genere, dibujos, listas de materiales, va a ser totalmente comunicable de una forma más eficiente. Bien, pues algunas compañías también aquí que ya han implementado esta filosofía y que han sido exitosas, pues han tenido historias de éxito en su proceso y han minimizado tiempos, reducido problemas potenciales de errores de nuestro proceso. Bien. Y bueno, pues como comentábamos también, algo muy interesante es la generación de nuestros dibujos, donde pues nuestro enfoque como tenemos como elementos ya finales, pues el listado de materiales, ya que siempre que nosotros generemos un componente, pues vamos a tener la posibilidad de que toda la información que nosotros hemos creado siempre podamos, pues en un momento dado, manejarla de forma más eficiente y poder crear, por decir, tablas de listas de materiales. Vamos a generar aquí un espacio para que podamos integrar nuestra tabla.
Y pensemos, tenemos por así esta tablita. ¿Y qué es lo que hacen estas tablas? Bueno, pues nos permiten crear componentes de una forma muy eficiente, muy rápida, donde, por decir, yo puedo crear una tabla que me agregue toda la información existente de dichos componentes, por decir, el tipo de componente, el nombre de componente, digamos, otro reporte que puedo generar la cantidad de componentes, ¿bien? Y esto nos comunica inmediatamente la información, nos da elementos necesarios para ahondar tanto en la tabla y poder, pues, tenerla identificada muy fácilmente, poder crearle volumes, listas de materiales, aquí, en este caso. Movamos un poquito ahora sí, ya que tenemos el espacio. Vamos a mover nuestra vista para poder indicar. Y también, bueno, pues todo lo que son los elementos de comunicación de la geometría y estos elementos. Cortemos esta. Ok, aquí vamos a poder trabajar muy fácilmente para ya generar lo que es nuestra. Aquí tenemos un detalle. Aquí nada más. Okay. Creo que está el filtro. Bueno, no importa. Pero aquí tenemos ya datos de todos estos números, todos estos elementos que se integran, que identificamos muy fácilmente en cada uno de nuestros reportes. Bien, bueno, pues me gustaría saber si hay algunas dudas, preguntas, alguna inquietud que puedan también expresar. Podríamos abrir, si quieren, por el chat o por aquí directamente la pantalla. Sí, nos pueden ayudar a ver si hay algún comentario. Humberto, por el momento en el chat no hay comentarios. Tal vez tiene alguna pregunta, la puede consignar en el chat. Sin embargo, acá a nivel interno sí hay una serie de preguntas. Claro, por supuesto. Entonces, la primera es si con esta herramienta de top-down design podemos hacer un análisis estructural sobre las piezas diseñadas. Ok, análisis estructural de esfuerzos, de cargas y esfuerzos. Esfuerzos y de formación, sí, señor. Muy bien. Bueno, y en top-down design, como vimos, es una filosofía que se integra por el módulo de Advanced Assembly, ¿sí? Pero no integra todavía la parte de estructura. Existe lo que es el Live Simulation y la estructura Light, que son herramientas de análisis ligeras que vienen incluidas, pero requieren que usemos el módulo de análisis. En este caso, lo que yo genero, si yo puedo someterlo a cargas, yo puedo en un momento dado manejar, como quien dice aquí dentro de las aplicaciones, la parte estructural de simulación y de esta forma yo podría aquí cargar los componentes, cargar la geometría con, por decir, cargas ya físicas del modelo, las cuales pues ya nos darían las bases para hacer el análisis. Es decir, yo la forma de trabajar de ingeniería concurrente es construir el modelo.
desarrollar la geometría, la forma del modelo relacionada entre sí. El análisis estructural lo hacemos con el módulo de Simulate o de ANSYS de análisis, ¿sí? Esos son ya modularidades que tendríamos que integrar con ANSYS Simulation o Simulate o Live Simulation. Bien, sí, aclara la inquietud. Sí, señor, perfecto. Creo que David Ramírez tiene la mano levantada. Entonces, David, por favor, procede con tu Adelante, pregunta. por favor, alguien. Sí, nada más para preguntar, ¿tiene modelos de optimización topológica? Ok. Sí, sí, David, perdón. Comentas de la optimización topológica, perdón. Sí, sí, que tenga algún modo de optimización del diseño. Ah, correcto, ok. Muy bien, sí, nuevamente recordemos, aquí tenemos las bases del modelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos generando la geometría basada en unas referencias creadas con un formato tipo skeleton, ¿ok? Lo que yo voy a construir aquí es lo que el diseñador interpreta a partir de esta curva, de esta geometría que ya se ha desarrollado. Lo que bien mencionas como topológico es también otra funcionalidad que tenemos de análisis, donde yo puedo realizar lo que es ahora sí una funcionalidad de diseño de análisis topológico. Entonces allí tendríamos que entrar con el modelado de la parte de topología, ¿no? Donde ya puedo yo establecer las reglas de sujeción de la pieza o establecer las reglas limitantes del diseño, muy parecido a lo que hemos hecho. Le doy yo instrucciones de cómo quiero crear mi pieza y luego en el módulo de topología yo puedo ya generar una serie de limitantes estructurales muy relacionado con lo que nos mencionaban de estructura y puedo decirle a qué cargas va a estar sometido, a qué esfuerzos, qué sujeciones va a tener y de ahí poder establecer una mejora topológica donde yo puedo hacerla en dos niveles, la topología del modelo mejorada, dando a lo mejor una disminución de material basado en las fuerzas que va a soportar el modelo y también basado en estructuras internas que puedo generarle para minimizar el peso, el volumen de la pieza interna, que se haga una especie de propuesta para que se minimice la masa interna y se reemplace por formas geométricas preestablecidas. Pero sí estamos hablando de otro módulo de manejo de topología, ¿sí? Es análisis de topología y eso lo tenemos también, pues, manejado como un módulo también externo, ¿sí? Que se integra dentro del software, pero que, pues, maneja todas las herramientas que hemos visto comunicadas con este módulo y él se encarga ya de generar la pieza, establecerla, mejorarla y regresarnos allá con esas. Estamos también planeando un live de esta forma de análisis topológico. Quizás sería bueno que tuviéramos los datos aquí del ingeniero David para que incluirlos también, invitarlo cuando estemos ya programando esta fecha del live de topología, ¿sí? Bien, si aclara la duda, si les te da idea de que la topología pues es un módulo que está basado en el análisis estructural a que lo va a someter y luego poder definir limitantes, entregarlo al módulo de análisis topológico y optimizarlo allí bajo las reglas y bueno, pues cuando tengamos el seminario, la fecha del seminario, con todo gusto lo invitamos también a que nos comparta también ahí experiencias en ese proceso.
Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que desee compartir alguna pregunta, alguna duda que tuvieran adicional? Humberto, por el momento no nos han reflejado más inquietudes. Perdón, creo que David nuevamente está levantando la mano. Sí, Sí, otra pregunta. otra Sí, pregunta. claro, cuéntanos. ¿Sí? Referente, por ejemplo, nosotros utilizamos SolidWorks y utilizamos Fusion 360. ¿Cómo podemos nosotros empezar a integrar los archivos? ¿Es posible exportar de uno a otro o tenemos siempre que trabajar en el mismo? Muy bien. Bueno, Creo Parametric tiene la integración que le llaman Multicat. Y bueno, la forma más estándar y general de compartir archivos es a través de los formatos STEP e IGES. El IGES es genérico, el STEP también es un formato genérico y sin problema pueden compartir. También dentro de lo que es SolidWorks genera Parasolid. También es otra forma que puedo yo traer los archivos Parasolid. La otra es también puedo yo traer directamente modelos de SolidWorks y en este caso de Inventor. Ahorita no hay todavía de Fusion, no tenemos esta integración con Fusion. Sería cuestión también de estar pendientes, pero yo puedo traer entonces directamente archivos de SolidWorks. Tengo dos formas de importar archivos. Una, para usarlos como referencia en mi ensamble, pero respetando que son de SolidWorks. Es decir, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo lo puedo abrir como archivo de SolidWorks y al archivo respetarlo como un archivo de SolidWorks. Por lo tanto, si alguien en SolidWorks lo modifica, yo también vería esa modificación en Creo Parametric. Y podría ver el cambio que en un momento dado ustedes han generado. De esta forma, sin romper la relación de que es un archivo de otra aplicación, se actualiza también en el modelo. Inclusive, si yo traigo un step o un IGES y hay alguna modificación del step o IGES, puedo yo también manualmente establecer una integración del cambio en mi diseño. Pero en el caso de SolidWorks, Inventor, NX, CATIA, estos, pues bueno, pues pueden ser también integrados directamente con esa funcionalidad. En el caso de Fusion, tendría que ser a través del STEP o del IGES para poder integrarlo. Bien, no traen la historia, no traen el árbol de historia, vienen archivos neutros, se abren neutros, y bueno, pueden ser también modificados e integrados con nuevas funciones de Creo, los archivos que yo en un momento dado traiga de SolidWorks o de Inventor o de Fusion, ¿no? O de STEP o IGES. ¿Sí? Es como podríamos comenzar a traer los archivos como base para un elemento geométrico, integrarlo en mi proceso. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que nos quisiera compartir alguna experiencia, con algún comentario? Sí, con todo gusto para poder aquí apoyarlos. No, Humberto, pues ya finalizamos entonces la sesión del live. Cualquier inquietud, información que requieran adicional, podrían escribir sus correos o si no, les voy a poner el correo de preguntas e información de IAC en la que nos pueden extender cualquier consulta. Bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro con mi explicación y que les haya servido para entender un poco mejor la filosofía de Top-Down Design y las herramientas disponibles. Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su atención, por su participación. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Tengan un feliz día.